Estamos en el horario del curso de antropología y vamos a aperturar la guía de estudio número 2. Para poder aperturar esta guía vamos a hacer una referencia a lo que hemos estado hablando en la guía anterior. Y si bien recuerdan, pues en la guía anterior estuvimos hablando de las teorías del origen de la vida. Recuerde que para hablar de este tema, cuando hablamos del origen de la vida, pues no solamente estamos hablando del ser humano, ¿verdad? Sino estamos hablando de los seres vivos en general. Y algo que cabe destacar respecto a este tema, pues es que existen dos posiciones. Una sería la posición teológica y por otro lado, pues tenemos a la posición científica. Estas argumentan, pues, cómo es que surge la vida, ¿verdad? Cómo es que empiezan a existir todos los seres vivos, cómo estos se van desarrollando en el transcurrir del tiempo. Obviamente la parte teológica pues está basada o está argumentada a través de la teoría, o mejor dicho, la teoría creacionista a través de la posición teológica. Y esta pues hace referencia a que existe Dios como ser supremo, que es el que ha creado, es el creador y formador de todo lo que hay en la tierra, en el mundo, en el planeta y todo lo que tiene vida, ¿verdad? E incluso lo que no. Entonces, la posición teológica está más enfocada a una ideología, ¿verdad? A nuestras creencias, a nuestra base, a nuestros principios desde el punto de vista espiritual. Y también dentro de la posición teológica, también recordemos pues que es la creencia de Dios, ¿verdad? A diferencia de la posición científica, pues que esta argumenta la creación o el cómo surge la vida a través de procesos evolutivos y pues a través de estudios, análisis que se han realizado en donde pues establece pues que la vida pudo haber surgido por diversas causas. Entre esta posición encontramos a la teoría de la generación espontánea, que dice pues que todo surgió de la nada, la teoría de la panspermia, que esta teoría pues hace referencia a que probablemente pues la vida viene del exterior y pues que se fue creando a través de la llegada de meteoritos a la Tierra. La bioquímica o biogénesis, que es la teoría de Oparin, y esta teoría pues habla de la evolución, ¿verdad? Habla de que la vida pues viene a la Tierra luego de que se dieron transformaciones de la materia inorgánica en materia orgánica y pues había en la tierra o en la atmósfera existían vapor, agua y algunos otros elementos y estos pues se fueron unificando y esto pues dio origen a lo que es la vida y posteriormente cada uno de los elementos pues fueron evolucionando. Así es como surge la vida, ¿verdad? Entonces tenemos estas teorías respecto a la posición teológica y científica y aquí pues nos habla de la teoría de Oparin respecto a lo que fue la evolución, ¿verdad? De cómo es que empezaron algunos em, átomos, algunos elementos y cómo estos se fueron uniendo, cómo estos se fueron cada vez desarrollando más y más y esto pues fue dando paso o abriendo paso a el origen o a la creación de algunas especies que en el transcurrir de los años pues fueron evolucionando. Y así es como surgió la vida desde el punto de vista científico, ¿verdad? Pero el día de hoy vamos a aperturar un material que tiene secuencia, ¿verdad? Al contenido que hemos estado viendo, siempre hablando del tema del origen de la vida. Y en este caso, pues vamos a hablar de la formación de seres sencillos según la teoría científica. Solo un paréntesis, voy a volver a compartir pantalla puesto que alguien está compartiendo y interrumpió lo que es la clase, ¿verdad? Entonces les voy a pedir que presten mucha atención a lo que están realizando, puesto que esto nos interrumpe, ¿verdad? Y pierde la secuencia de lo que estamos haciendo. Muy bien, entonces esta guía nos va a hablar, como les decía, de lo que es los seres vivos sencillos, cómo es que estos surgieron, cómo es que estos fueron evolucionando. En este material, pues vamos a ver también algunos periodos o eras de desarrollo
de la vida de la humanidad, ¿verdad? Y así, conforme fue transcurriendo el tiempo, pues así estos, según la teoría, pues estos seres pues, fueron adquiriendo nuevas formas, se fueron unificando, se fueron consolidando y fueron abriendo paso a la creación de algunos otros seres o algunas otras especies. Por ejemplo, dice, los seres vivos que surgieron en un principio eran parecidos a los microbios existentes en la actualidad. Y aquí tenemos algunas imágenes. ¿Qué seres pudieron ser los primeros en existir? Pues de repente y las bacterias, algunas algas cianofisias, y pues en su mayoría la teoría dice pues que no estaban, como hoy en día pues vemos hay diferentes especies animales, hay diferentes seres vivos y pues obviamente tienen una estructura, tienen un cuerpo y pues antes pues no fue así, ¿verdad? Según la teoría. Entonces esto es lo que nos habla y en la primera era, que fue la era eozoica, pues vamos a ver qué tipos de especies fueron las que surgieron. Y dice, en los albores de la vida, a comienzo de la era eozoica, plantas y animales estaban representados por pequeñísimos seres vivos, unicelulares, parecidos a las bacterias, algas cianofisias y a las amibas de nuestros días. Los organismos vivos iban siendo cada vez más complejos, su diversidad era más amplia, apareciendo los seres pluricelulares en el transcurso de la era eozoica que duró millones de años. Las aguas de los mares se poblaron de grandes algas, medusas, moluscos, equinodermos y gusanos de mar. Entonces, esta es en la primera era. Entonces, vemos que esta era se caracteriza más que todo porque existieron seres vivos, pero eran más como tipo bacterias, ¿verdad? No estaban tan desarrollados. Y obviamente recuerde que aquí estamos viendo el punto de vista científico, ¿verdad? Porque ya hablamos anteriormente en la guía 1 de las dos posiciones. De hecho, recuerdan, pues hacíamos un análisis de que inicialmente no existía la antropología como ciencia. De hecho, empiezan los estudios antropológicos para poder analizar algunas similitudes y diferencias de aspectos etnológicos, de aspectos teológicos que fueron las dos primeras bases que se dieron para poder hacer los estudios antropológicos. Y en este caso, pues se abre paso a los dos criterios o a las dos posiciones, teológica y científica, también considerando y respetando las diferentes posturas y credos, ¿verdad? Entonces, en este caso, la parte científica nos dice que durante esta era, pues fue más la aparición de algunos seres, en este caso, pues seres más considerados como bacterias, seres unicelulares, y en este caso, pues que no eran tan complejos, ¿verdad? O sea, eran más sencillos, por decirlo así. Luego de eso pasa a la siguiente era, que es la era paleozoica. En esta era ya se va a ver un poquito más de desarrollo en cuanto a la estructura de los seres vivos. Y dice, la vida entró en una nueva etapa, lo cual se puede confirmar en los restos fósiles de aquellos seres que poblaron la Tierra. Recuerde que hay una ciencia que es la paleontología y paleoantropología, que son ciencias que se encargan de estudiar los restos fósiles de épocas geológicas pasadas, de especies animales, de algunas plantas y de los seres humanos, ¿verdad? Entonces, la era paleozoica dice que se caracteriza porque los seres vivos entraron a otra etapa, ¿verdad? Se fueron desarrollando un poquito más. Y dice, hace más de 500 millones de años, en el período cámbrico, la vida se hallaba concentrada en los mares y océanos. Las algas eran las únicas plantas. En cuanto a los animales, no había más que medusas, esponjas, gusanos,
nélidos, trilobites y diversos equimodermos. Entonces se da cuenta, pues aquí también no habían aún tantas especies animales, ¿verdad? O sea, estaba detenido el desarrollo de las especies animales, eran menos eh, complejas, ¿verdad? Y no existían, ya hecho las bacterias, pues ya habían sufrido otro cambio, otra transformación, pero no como especies animales ya más desarrolladas. Luego viene otro periodo y dice el periodo silúrico. Dice surgieron las primeras plantas terrestres y en el mar aparecieron los primeros vertebrados semejantes a las lampreas actuales. En el periodo devoniano, hace 350 millones de años, aparecieron peces semejantes a los tiburones remotos procedentes de predecesores, perdón, de estos. Entonces, si se da cuenta, conforme va avanzando los periodos o los tiempos o las épocas según la historia, pues así también se fueron desarrollando y fueron surgiendo las diferentes especies, tanto animales como vegetales. En el periodo carbonífero, perdón, surgen espesos bosques en los que crecen enormes helechos, la cola de caballo y el licopodio. Aparecen innumerables anfibios en las riberas de los lagos y ríos, lo que debió a que su piel se secaba rápidamente al aire. No podían alejarse por mucho tiempo del agua. A finales de este periodo aparecieron los primeros reptiles. Su piel córnea las protegía de la desea- desecación, por lo que no estaban ligados al agua, sino podían diseminarse por tierra firme. Luego de eso viene otro periodo y conforme va avanzando el tiempo, entonces así también las especies se van desarrollando. En el periodo pérmico, dice, las plantas filicíneas son desplazadas poco a poco por las especies predecesoras de las coníferas actuales. Surgen las palmeras, aparecen también los terribles lagartos o dinosaurios, pero aún no existían las aves ni las fieras en este periodo, según la posición científica. Viene otro periodo que es el periodo Jurásico o Cretáceo. Creo que todos hemos escuchado, hemos visto de hablar de este periodo en algunas series, en algunas películas. Algunos pues mantienen ciertas interrogantes, ¿verdad? ¿Será que existieron o no existieron estas especies? Durante este periodo, dice, los reptiles se expanden por la tierra. En la superficie habitan los dinosaurios, surcan el aire los dragones, voladores y pteranodontes. En el agua nadan las serpientes de mar, los ictiosaurios y los plesiosaurios. En este tiempo hace su aparición árboles, flores y hierbas muy parecidos a los actuales. Entonces, esto es lo que nos dice la parte científica, pero ahora vamos a ver la parte teológica también, ¿verdad? Porque recuerde que antes, vuelvo y repito, dice que los estudios antropológicos surgieron a través de aspectos mitológicos, etnológicos y lo principal, lo que primero surgió fueron aspectos teológicos. Por eso es que la teología juega un papel muy importante porque también pues hace argumento a el cómo es que surge la vida y las especies pues que la tienen, ¿verdad? Dice, hace 35 millones de años comenzó el reino de las aves y de las fieras. A mediados de la era terciaria ya habían desaparecido la mayoría de los grandes reptiles, surgiendo una considerable cantidad de especies de aves y de mamíferos muy diferentes a los actuales. En el siguiente periodo, que es el terciario, dice, los mamíferos se van pareciendo cada vez más a los actuales. Aparecen los sinocefalos o monos inferiores y luego los antropoides o monos superiores. Y a partir de este periodo, que es el terciario, entonces ya hay plantas, ya hay animales, ya hay especies en esta clasificación.
y surge otro tipo de especie animal a la cual se hace relación con el hombre, ¿verdad? Y dice, en este periodo que es el terciario, entonces se ven los antropoides o monos superiores. Hace 1 millón de años, en el límite entre la era terciaria y la era cuaternaria, aparecieron los pitecantropos, formando el eslabón entre el mono y el hombre, quienes ya sabían utilizar sencillos instrumentos de trabajo. Esto es ya entonces parte de la teoría de Oparín, la teoría de la evolución, ¿verdad? De cómo es que surge una especie animal, cómo ésta va interactuando con su entorno, con la naturaleza, con lo que le rodea, y ésta al tener contacto con su entorno va evolucionando y pues cada vez es como esta especie de mono, según la teoría científica, evoluciona y cada vez pues, va acercando más al hombre actual desde el punto de vista científico. Al desaparecer los pitecantropos, surgieron nuestros antepasados, ya en la era cuaternaria, quienes por la constitución de su cuerpo eran iguales a los actuales seres humanos. Se da cuenta y dice, hace millones de años, en los linderos de los periodos terciario y cuaternario, surgieron de la tierra los pitecantropos, monos hombres que constituyen el eslabón intermedio entre el mono y el hombre. Los pitecantropos ya sabían cómo usar los instrumentos de trabajo más simples. Estos monos hombres se extinguieron. Sus descendientes, los hombres de Neandertal u hombres primitivos, son los antepasados de los hombres actuales, pero aquellos aún se diferencian de estos. En las postimerias de la era cuaternaria, en los duros tiempos del último periodo glacial, en el siglo del mamut y del reino boreal, perdón, ya vivían en la Tierra hombres auténticos que no se diferenciaban de los actuales, ya muy aproximados a nosotros, pertenecientes a la misma especie de Homo sapiens, son los llamados hombres Cro-Magnon. Ellos fueron los autores de las pinturas rupestres que se han descubierto en Altamira, el Sahara y otros lugares del planeta. El actual Homo sapiens presenta una serie de razas diferentes, pero independientemente al cual pertenezca, son más los rasgos comunes que los diferenciales. De hecho, los cruzamientos entre seres humanos de distinta raza ha dado lugar al mestizaje. Dentro de una misma especie se ha sufrido variaciones adaptativas, es decir, que también ha sido afectada por la evolución. Entonces, si ustedes ven acá en pantalla, esto es, a este punto es al que queremos llegar, ¿verdad? Puesto que en la guía número 1 hablábamos de las teorías del origen de la vida y es así como surge, ¿verdad? A través de estudios desde el punto de vista científico, estudios que se han realizado para poder pues de una u otra manera respaldar sus teorías desde el punto de vista científico. Pero también recordemos que está la postura teológica y en la postura teológica, pues la base de la postura teológica sin más es la Biblia. Y en este caso, pues acá en este material que estamos, que vimos o que estudiamos, vemos que nos habla de lo que es la formación y la aparición de la vida y cómo esta fue evolucionando a través de diversas bacterias, diferentes moléculas, diferentes elementos que estaban en la Tierra, cómo estos se fueron desarrollando en algunas plantas, en algunas especies animales, hasta llegar a lo que estamos viendo en pantalla, ¿verdad? Que es el hombre actual. Eso es lo que dice la posición científica. Por otro lado, pues tenemos a la parte teológica y recuerde que en la parte teológica pues habla de la creación. Esto está en el libro de Génesis, en el capítulo 1, pues nos habla de cómo fue que Dios fue formando todo lo que hoy nosotros conocemos, el sol, la luna, el océano, la tierra, las plantas, los animales. Y de hecho, en el capítulo 1 del libro de Génesis, en el versículo 11 dice, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que da semilla, árbol que dé fruto según su género, que
su semilla está en él, sobre la tierra, y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género, y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. Entonces, vea, habla de la creación de las plantas, habla de la creación de los animales. Y esto, la creación de los animales, lo encontramos en el capítulo, en Génesis 1, capítulo 1, versículo 19, y dice, versículo 20, y dice, dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelan sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y dijo, y Dios los bendijo, diciendo, fructificad y multiplicaos y llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes, y animales de la tierra según su especie, y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a semejanza de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces, la parte científica nos habla de una evolución de especies, de bacterias, de átomos, de moléculas que según la ciencia pues existieron y que fueron evolucionando hasta llegar al hombre actual. Sin embargo, por otro lado, tenemos la posición teológica que argumenta a través de la Biblia cómo es que Dios creó al hombre, a los animales y a las plantas, es decir, todo lo que existe, todo lo que tiene vida, todo lo que está en el planeta, tierra, fuera de este. Entonces, creo que es más cuestión de pues que nosotros hagamos un análisis, una evaluación. Recuerde que estamos viendo las teorías del origen de la vida, ¿verdad? Y en este caso, pues nos centramos en las dos posiciones que fue la teológica y la científica, aunque pues recuerde que esto es tema de criterio libre. Usted decide, ¿verdad? Creo que hemos tenido una formación, hemos tenido una inducción desde nuestros primeros pasos, desde que tenemos uso de razón en la familia, en la escuela, en la iglesia, se nos ha instruido, se nos ha guiado. Creo que todos tenemos una postura crítica, ¿verdad? Respecto a nuestra opinión, a lo que nosotros creemos, a cómo nosotros pues tomamos en cuenta pues lo que es el origen de la vida, y pues el criterio que nosotros tengamos al respecto de este tema, ¿verdad? Creo que es bastante personal y pues es así como vemos entonces cómo es que la ciencia establece, o que la ciencia pues nos da a conocer las diferentes posturas respecto al origen de la vida. Algo que cabe resaltar también es lo siguiente. Solo permítanme un segundito, por favor. Bueno, por cuestiones de tiempo, nos vamos a detener hasta acá. En la siguiente clase, pues vamos a estar viendo algunos otros puntos referentes a este tema, y vamos a trabajar en clase, en línea. Entonces, nos detenemos hasta acá con la primera parte de la guía de estudio número 2 del curso de antropología.